Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos desde casa. Soy su profesor, Julio Pimentel. Es importante decirles que el producto final de la semana será la elaboración de una línea de tiempo y un mapa en relación con las migraciones. Este será creado con los temas que trabajaremos en cada clase. Recordemos que en la clase anterior tratamos el tema el Estado y sus elementos constitutivos. Además vimos cómo impacta en nuestra salud el alto consumo de azúcares libres. En el día de hoy aprenderemos acerca de la expansión colonial y las migraciones, además de cómo elaborar una línea de tiempo. Pero antes, ¿qué entiendes por expansión colonial? ¿Qué relación existe entre el expansionismo y migración? ¿Qué tipo de migración fue la esclavitud? Comencemos. ¿Qué es la expansión colonial? Esta se produce cuando una nación o imperio expande sus fronteras a partir de la conquista o anexión de nuevas tierras. Partiendo de esto se da la colonización o colonialismo, que es un sistema de dominación por medios tanto políticos como militares de un país sobre otro. Sucede cuando un estado de alto poder económico y militar llamado metrópoli ejerce un control directo sobre un territorio que se encuentra fuera de sus fronteras, que se denomina colonia. La colonización supone la usurpación y apropiación de la tierra y con ella su riqueza y recursos. Entonces se origina el sometimiento de la población, que puede considerarse esclava sin los derechos de la metrópolis. La imposición de los intereses de la metrópoli sobre los del país colonizado se da en materias de cultura, religión, estrategia militar, estrategia económica, derechos civiles, políticos o sociales. Las colonias no tienen autonomía ni autodeterminación, es decir, que su estructura legislativa e impositiva está determinada por la metrópoli. Si bien los territorios colonizados están tomados por la fuerza, esto no quiere decir que su población no quiera pertenecer al territorio de la metrópoli. De hecho, a medida que pasan los siglos, las poblaciones locales pueden identificarse con la nacionalidad impuesta. El colonialismo no es algo nuevo, este existe con diversas formas desde hace miles de años. En general, cuando mencionamos el colonialismo, nos referimos al colonialismo europeo, iniciado por Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, España, Rusia y Alemania en el siglo XV y que se sostuvo hasta el siglo XX inclusive. En gran medida, el colonialismo surge de las necesidades económicas de un Estado, asociadas a materias primas, exceso de producción y mano de obra barata. Definamos ahora cada uno. Materias primas son productos agrícolas como el té o el caucho, que requieren un clima adecuado y grandes extensiones de tierra para su producción, los cuales no podían encontrarse en Europa. Estos bienes podían obtenerse a través del comercio, pero es más barato y conveniente para la nación colonizadora tomar posesión de las tierras y obtenerlos de manera gratuita. Exceso de producción. El inicio del colonialismo ocurre simultáneamente con el inicio de la primera revolución industrial, es decir, el momento en que se reemplaza la producción artesanal, que es en pequeña escala, por la producción en masa. Este exceso de productos en muchos casos no encontraba un mercado entre los consumidores europeos. Sin embargo, al expandirse los territorios, también se expandía el mercado y por lo tanto el comercio. Mano de obra barata. Los habitantes originarios de las colonias europeas habían sido derrotados, es decir, que debían aceptar las condiciones impuestas por el colonizador. En algunos casos, eso implicaba ofrecer su trabajo por un bajo salario, o en otros casos, como ocurrió en América, la esclavización total. Un ejemplo de colonialismo a su máximo nivel lo representó el Imperio Español. Siendo los descubridores del continente americano, los españoles establecieron la mayor cantidad de colonias en América del Norte, América Central y América del Sur. Los territorios colonizados se dividían en virreinatos, es decir, que eran administrados por un virrey, que gobernaba en nombre del rey español. A finales del siglo XVIII, el Imperio Español llegó a cubrir alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados. Algo a destacar es que los españoles colonizaron las tierras donde hoy día se encuentra la República Dominicana, por lo que tenemos algunas similitudes con estos, incluido el idioma español. Entonces, ¿qué relación existe entre expansionismo y migración? Sin duda alguna, existe una relación directa, ya que cada vez que una nación se expande, la migración se da por quien conquista y también muchas veces por quien es conquistado. Las migraciones no pueden verse como un proceso aislado en el contexto de la expansión colonial, sino que es importante relacionarlas con otros acontecimientos históricos como son la esclavitud, la piratería y el contrabando, los cuales provocaban
Flujos migratorios. La colonización implicó migraciones voluntarias y forzadas. ¿Cuál es la diferencia entre migración voluntaria y migración forzada? Podemos decir que la migración voluntaria se produce sin la intervención de factores externos, donde no se obliga a las personas a salir de su territorio, o sea, cuando alguien abandona su lugar de origen por voluntad propia. Mientras que la migración forzada se produce cuando se obliga a las personas a salir de su territorio. Por ejemplo, el traslado de esclavos desde África hacia América. ¿Sabías que el negocio triangular de esclavos implicaba una migración involuntaria? Te explico. Incidían 3 continentes, el continente europeo, el continente americano y el continente africano. Los esclavos eran capturados en África por los europeos y luego eran trasladados a América para trabajar en las colonias. Además, eran transportados en barcos de manera inhumana. Hoy día existen migraciones forzadas que son producidas por guerras, hambrunas, por racismo, por asuntos religiosos, entre otros. Ahora vamos a ver los pasos para elaborar una línea de tiempo. Número 1. Debes tener un lápiz, una borra, una hoja en blanco y dicha hoja la colocarás de forma horizontal. Número 2. Haz una propuesta de escala de tiempo. Dicha escala puede contener varios cuadros. Para ello empieza colocando la primera y a continuación asigna un valor en años a cada cuadro. Por ejemplo, si abarca un periodo de varios milenios, cada cuadro tendría un equivalente a 100 años. Si abarca varios siglos, cada cuadro tendría un equivalente a 10 o 5 años. Si abarca un periodo más corto, cada cuadro podría valer entre 1 o 2 años. Recuerda que para siglos y milenios, la numeración romana es la que se utiliza. Paso número 3. Prueba la escala hasta encontrar la correcta. Para ello, primero asigna un valor y empieza a contar los cuadros que vas a necesitar desde la primera fecha hasta la última. Si falta espacio en la hoja, debes reducir la escala. Si sobra demasiado, debes aumentarla. Número 4. Dibuja la barra. Una vez que sabes cuál es la escala correcta, puedes dibujar una barra que ocupe todo el espacio que va desde la fecha de inicio hasta la fecha final. La ponemos en una posición más o menos centrada de la hoja, teniendo en cuenta los cuadros que vamos a usar. Conviene que la barra tenga un grosor de 10 cuadros si es milimetrada, 5 cuadros si son medianos y 3 si son grandes. Cuando te encuentres con un periodo demasiado extenso, puedes cortar la barra en diagonal y de esta forma damos a entender que esa barra tendría que ser más larga. Cuando te encuentres con un periodo sin espacio para poner la información, puedes hacer una barra aparte, que represente únicamente ese periodo con otra escala y enlazar las 2 barras con 2 líneas que tengan unos puntos de inicio y uno de final. Paso número 5. Señala las fechas claves que dividen los periodos que nos han dado. Ponemos los nombres de los periodos en el interior de la barra, si hay sitio o en una zona próxima. Para señalar los periodos también podemos usar corchetes. Si la información no cabe en horizontal, puede ponerse en vertical. Paso número 6. Localiza otras fechas de los acontecimientos en la barra y desde esas fechas alarga una línea hacia arriba o hacia abajo, hasta llegar a un hueco donde escribir la fecha y el acontecimiento. El resultado final se puede colorear y decorar con iconos. Vamos a ver qué tanto aprendiste en el día de hoy, contestando las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo se llama el proceso cuando una nación o imperio expande sus fronteras a partir de la conquista y anexión de nuevas tierras? Te repito otra vez. ¿Cómo se llama el proceso cuando una nación o imperio expande sus fronteras a partir de la conquista y anexión de nuevas tierras? Expansión colonial. ¡Excelente! Número 2. Cuando llegaban los esclavos del continente americano, ¿qué tipo de migración se producía? Te repito otra vez. Cuando llegaban los esclavos al continente americano, ¿qué tipo de migración se producía? Se producía una migración involuntaria. ¡Muy bien! Número 3. ¿Por qué razón en la República Dominicana hablamos español? Te repito otra vez.
¿Por qué razón en la República Dominicana hablamos español? Porque fuimos colonizados por los españoles, eso es correcto. Bien. Número 4. ¿Desde qué continente eran traídos los esclavos a América? Te repito una vez más. ¿Desde qué continente eran traídos los esclavos a América? Eran traídos desde el continente africano. Sí, así es. Muy bien. Número 5. A finales del siglo XVIII, ¿cuántos kilómetros cuadrados llegó a cubrir el Imperio Español con todas sus colonias? Te repito una vez más. A finales del siglo XVIII, ¿cuántos kilómetros cuadrados llegó a cubrir el Imperio Español con todas sus colonias? Llegó a cubrir alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados. Muy bien, excelente. Hoy aprendimos acerca de la expansión colonial y las migraciones. Además, vimos los pasos para elaborar una línea de tiempo. Comprendimos que la expansión colonial se genera por las necesidades económicas de un Estado, asociadas a la necesidad de obtener materias primas, o sea, productos que no se podían encontrar en Europa y que para producirlos requerían un clima adecuado y grandes extensiones de tierra. Estaba también el exceso de producción, por lo que se buscaban mercados para poder comercializar los productos. Y por último estaba la mano de obra barata, la cual era de mucho beneficio para las potencias colonizadoras, debido a que en las colonias pagaban muy poco dinero y en algunos casos, como en América, la esclavitud hacía que la mano de obra fuera gratuita. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima.